La luz del sol se colaba a través de las finas cortinas, tiñendo el espacioso salón con las cálidas tonalidades de primera hora de la mañana. Brooke Holloway, una esbelta mujer de pelo castaño y vivaces ojos marrones, sorbía tranquilamente su café matutino, disfrutando de la paz y la tranquilidad de su perfecto hogar. Acababa de cumplir 32 años, pero ya tenía la sensación de haber conseguido todo lo que había soñado: un marido cariñoso, una carrera de éxito en una agencia de marketing y esta preciosa casa en un barrio suburbano de lujo. Brooke sonrió al recordar la primera vez que ella y Trevor habían visto esta casa 5 años atrás. Había sido amor a primera vista, una señorial mansión victoriana con columnas, un amplio porche delantero y un cuidado jardín. Ambos sabían que era exactamente donde querían pasar sus vidas y criar a sus hijos. La mirada de Brooke se deslizó por las fotos de la repisa de la chimenea. Aquí estaban ella y Trevor el día de su boda. Aquí unas vacaciones en Bali, una cena familiar con los padres de Trevor. En la última foto, Charity Westfield, la madre de Trevor, esbozaba su característica sonrisa discreta. Brooke se encogió ligeramente, recordando lo difícil que le había resultado llevarse bien con su suegra. Charity siempre le había parecido demasiado perfecta, como una estatua de porcelana, hermosa pero fría. De pronto, el silencio se vio interrumpido por el estridente timbre de la puerta. Brooke se sobresaltó y derramó el café sobre su blusa blanca como la nieve. Con una maldición, se apresuró hacia la puerta, secando la mancha con una servilleta mientras avanzaba. En el umbral se encontraba la mismísima Charity Westfield, vestida con un impecable traje color crema y el pelo platino perfectamente peinado. Sus ojos azules parecían fríos y decididos. «Buenos días, Brooke», dijo Charity en un tono que carecía de toda calidez. «Tenemos que hablar». Brooke sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Algo en la voz de su suegra la hizo recelar. «Por supuesto, Charity. Pasa». Brooke dio un paso atrás, dejando que su suegra entrara en la casa. «¿Quieres café?» «No, gracias. No tardaré», interrumpió Charity entrando en el salón. Miró a su alrededor como si evaluara el entorno y Brooke se sintió de pronto incómoda en su propia casa. «Brooke, he venido a decirte algo importante», comenzó Charity, volviéndose hacia su cuñada. «Tienes que desalojar la casa. Trevor quiere vivir aquí con su nueva esposa». El mundo de Brooke se desmoronó en un instante. Sintió que el suelo se le iba bajo los pies y le zumbaron los oídos. ¿Qué has dicho?», susurró, incapaz de creer lo que oía. «Ya me has oído, querida», replicó Charity con frialdad. «Trevor ha decidido seguir adelante, su matrimonio ha terminado, y la casa se queda con nosotros». Brooke sintió que las náuseas le subían a la garganta. «Pero eso es imposible. Trevor, nosotros, esta casa es nuestra, la compramos juntos». Charity sonrió despectivamente. «Oh, cariño, ¿de verdad creías que Trevor te dejaría tener algún derecho real sobre esta casa? Lo discutimos y decidimos todo hace mucho tiempo. La casa permanecerá en la familia Westfield. La sorpresa fue sustituida por la ira. No puedes venir aquí y reclamar tal cosa. ¿Dónde está Trevor? Quiero hablar con él inmediatamente». «Trevor está ocupado en este momento. Me ha encargado que resuelva este desagradable asunto», replicó Charity, y algo parecido al placer brilló en sus ojos. «Tienes una semana para recoger tus cosas y mudarte». Con estas palabras, Charity se dirigió a la salida. «Y sí, Brooke, no intentes contactar con Trevor. No quiere verte». La puerta se cerró de golpe, dejando a Brooke en un silencio atónito. Se quedó allí, inmóvil, intentando comprender lo que había pasado. No podía ser verdad, no podía ser real. Con manos temblorosas, Brooke sacó su teléfono y marcó el número de Trevor. Los pitidos, pitidos. La persona que llama no está disponible temporalmente. Volvió a intentarlo, y otra vez. El resultado era el mismo.
El pánico iba en aumento. Brooke tecleaba frenéticamente mensajes. «Trevor, ¿qué está pasando? Llámame ya. ¿Es verdad? ¿De verdad me estás dejando? Por favor, contéstame. Tenemos que hablar». No hubo respuesta. Brooke se hundió en el sofá, sintiendo que las lágrimas le rodaban por las mejillas. ¿Cómo había podido ocurrir? ¿Cómo pudo su vida perfecta convertirse en cenizas en cuestión de minutos? Su mirada se posó en una fotografía de su boda. Las caras felices, los ojos brillantes. ¿Era solo una ilusión? ¿Un juego en el que ella era la única participante sincera? De repente, Brooke recordó el extraño comportamiento de Trevor en las últimas semanas. Su actitud distante, sus retrasos en el trabajo, sus misteriosas conversaciones telefónicas. ¿Había estado planeando traicionarla todo el tiempo? ¿Y Caridad? Brooke se dio cuenta de que la frialdad de su suegra no era solo un rasgo de su carácter. Era una máscara que ocultaba desprecio y el deseo de deshacerse de su indeseada nuera. Brooke podía sentir la rabia acumulándose en su interior. No permitiría que la apartaran tan fácilmente de la vida que había construido todos estos años. Lucharía por su hogar, por su dignidad, por la verdad. Secándose las lágrimas, Brooke se levantó con decisión. Necesita un plan. Necesitaba respuestas. Y las obtendría, costara lo que costara. Lo primero que hizo fue llamar al despacho de Trevor. «Lo siento, el señor Westfield no ha venido hoy», le informó la recepcionista. «Está de vacaciones imprevistas durante una semana». Esto era demasiado. Brooke podía sentir que cada detalle se sumaba a un espantoso cuadro de traición. Trevor no solo la estaba evitando, sino que había planeado desaparecer en el momento más importante. Las horas siguientes pasaron como un borrón. Brooke llamó metódicamente a amigos, familiares y colegas, pero nadie sabía nada, o no querían decir nada. Al anochecer, agotada física y emocionalmente, Brooke se sentó en el suelo del dormitorio, rodeada de sus pertenencias y papeles desperdigados. Buscaba alguna pista, alguna explicación de lo que estaba ocurriendo, y cuanto más rebuscaba entre los papeles, más fuerte se hacía la sensación de que no solo la habían traicionado ahora, sino que la habían traicionado durante años. El golpe final llegó cuando encontró una carpeta con las escrituras de la casa en el cajón del escritorio de Trevor. Con manos temblorosas, Brooke la abrió y se quedó helada. Su nombre no figuraba en la escritura. No aparecía. Era como si ella nunca hubiera existido en aquel matrimonio, en aquella casa. La realidad se abatió sobre ella con una fuerza inusitada. No se trataba solo de un divorcio, sino de la destrucción cuidadosamente planeada de todo lo que ella apreciaba. Brooke estaba sentada en el borde de la cama, con un álbum de fotos entre las manos. Sus ojos miraban al vacío y sus pensamientos se remontaban 10 años atrás, al día en que conoció a Trevor Westfield. Era una soleada mañana de primavera. Brooke se apresuraba a llegar al trabajo, balanceando un vaso de café y una pila de papeles. No se dio cuenta de que había un bache en la acera y tropezó, dejándolo caer todo de las manos. El café se derramó, los papeles salieron volando y Brooke estuvo a punto de caerse. Pero, de repente, unos brazos fuertes la levantaron. «Cuidado», dijo una agradable voz masculina. Brooke levantó la vista y se encontró con la mirada de los ojos más azules que jamás había visto. Un hombre alto de pelo castaño y barba incipiente le sonreía, sosteniéndola por el codo. «¿Estás bien?» «Sí, gracias», murmuró Brooke, sintiendo que el color le inundaba las mejillas. «Solo una mañana torpe». «Le pasa a todo el mundo», rió el desconocido. «Deja que te ayude a hacer la maleta». Juntos recogieron rápidamente los papeles desperdigados. El hombre insistió en invitar a Brooke a otro café para sustituir el que se había derramado. Así empezaron a conocerse. Trevor resultó ser un abogado de éxito que trabajaba para un gran bufete cercano.
Era ingenioso, galante e increíblemente encantador. Brooke quedó encantada desde el primer momento. Su primera cita tuvo lugar 3 días después. Trevor llevó a Brooke a un pequeño restaurante italiano donde hablaron hasta la hora de cerrar. Brooke no podía creer lo fácil que le resultaba estar con aquel hombre. Parecía como si se conocieran de toda la vida. Los meses siguientes pasaron volando como un abrir y cerrar de ojos, paseos románticos, viajes espontáneos fuera de la ciudad, veladas acogedoras en casa con vino y charlando hasta el amanecer. Brooke se sentía como la heroína de una película romántica. Trevor era atento, cariñoso, siempre dispuesto a apoyar sus ideas y sueños. Al cabo de un año de relación, durante unas vacaciones en la costa italiana, Trevor le propuso matrimonio. Fue perfecto. Puesta de sol sobre el Mediterráneo, champán, un anillo de diamantes y unas palabras de amor que le dejaron sin aliento. Brooke, feliz hasta las lágrimas, por supuesto dijo que sí. Los preparativos de la boda duraron 6 meses. Fue entonces cuando Brooke conoció a Charity Westfield, la madre de Trevor. Charity, una rubia alta y esbelta de modales impecables, daba la impresión de ser una auténtica dama de la alta sociedad. Fue cortés con Brooke, pero había cierta cautela en su mirada. Un día, Brooke oyó que Charity hablaba con Trevor. Ella parece sencilla para nuestro círculo. «Mamá, quiero a Brooke», respondió Trevor con firmeza. «Es lista, tiene talento y es guapa. Por favor, dale una oportunidad». Esas palabras calentaron el corazón de Brooke, pero dejaron un residuo desagradable. Decidió hacer lo que hiciera falta para demostrar su valía a Charity. La boda fue magnífica. Brooke brillaba con su vestido de marfil. Trevor parecía una estrella de Hollywood con su smoking. Cuando pronunciaron sus votos, Brooke sintió que el corazón se le iba a salir del pecho de felicidad. Aquel día iba a ser el comienzo de su vida perfecta. Los primeros años de matrimonio parecieron un sueño hecho realidad. Compraron una casa, aquella mansión victoriana, la amueblaron juntos y planearon el futuro. Brooke ascendía en su agencia y Trevor se convertía en socio de un bufete de abogados. Viajaban mucho, conocían a gente interesante, disfrutaban de su mutua compañía. Pero poco a poco, casi imperceptiblemente, caridad empezó a aparecer en sus vidas. Primero fueron visitas ocasionales, luego cenas familiares regulares. Charity era siempre impecablemente educada, pero en sus cumplidos Brooke oía a menudo críticas ocultas. «Oh, querida, qué vestido interesante, tan atrevido para tu edad y tu figura», podía decir Charity con una leve sonrisa. «Oh, Brooke, cariño, trabajas tanto. No tienes miedo de no tener tiempo para tu familia. Trevor necesita una verdadera amante en casa». Cada comentario como ese apuñalaba la confianza de Brooke como una pequeña aguja. Empezó a centrarse más en casa y menos en el trabajo, intentando estar a la altura de la idea que Charity tenía de la esposa perfecta. Trevor no parecía notar estos cambios. Cada vez pasaba más tiempo en el trabajo y a menudo se quedaba hasta tarde. Cuando Brooke intentó hablar con él sobre el comportamiento de su madre, él se desentendió. «Brooke, estás exagerando. Mamá solo se preocupa por nosotros, quiere lo mejor para nosotros». Pero Brooke sentía que eso no era cierto. Cada día se sentía más y más como una extraña en su propia casa, en su propia vida. Charity parecía estar desplazándola sigilosamente, ocupando cada vez más espacio en la vida de Trevor. Una noche, unos 3 años después de la boda, Brooke escuchó por casualidad la conversación telefónica de Trevor. «Sí, mamá, me acuerdo de la voluntad del abuelo». «No, Brooke no sabe nada. Claro que lo arreglaré, no te preocupes». Estos retazos de frases hicieron recelar a Brooke. ¿Qué testamento era ese del que hablaba? ¿Por qué se suponía que ella no lo sabía? Pero cuando ella trató de interrogar a Trevor, él desvió hábilmente el tema y luego sugirió inesperadamente una escapada romántica de fin de semana.
Ese momento fue la primera grieta importante en su relación. Brooke empezó a darse cuenta de la frecuencia con que Trevor evitaba las respuestas directas y del tiempo que pasaba con su madre discutiendo. Sentía que la estaban apartando de la vida de su marido, pero Brooke seguía creyendo en su amor. Lo achacaba al estrés laboral de Trevor, a sus propias dudas. Intentaba ser la esposa perfecta, apoyar a su marido en todo, hacer que la casa fuera acogedora. Tal vez, pensó, si era lo bastante buena, Charity la aceptaría por fin, y Trevor volvería a ser el que había sido al principio de su relación. Sin embargo, cuanto más lo intentaba, más se alejaba Trevor de ella. Volver tarde del trabajo se convirtió en la norma. Cada vez cancelaba más planes en el último momento, alegando asuntos urgentes. Charity, por su parte, aparecía en su casa cada vez con más frecuencia, dando vía sobre el hogar, la educación de los futuros hijos y las relaciones con su marido. Trevor trabaja tanto, querida, decía Charity con simpatía fingida. Los hombres necesitan paz en casa. Quizá deberías molestarle menos con tus problemas. Cada comentario de ese tipo era como un golpe. Brooke sentía que su confianza en sí misma, su identidad, se erosionaba lentamente bajo la influencia de esos constantes comentarios peyeguamo. En 5 años de matrimonio, Brooke había pasado de ser una mujer segura de sí misma y ambiciosa a una sombra de lo que había sido. Se cuestionaba constantemente sus decisiones, intentando complacer a Trevor y Charity, olvidándose de sus propios deseos y sueños. Y ahora, sentada en su cama con un álbum de fotos en las manos, Brooke intentaba comprender en qué momento todo se había torcido. ¿Cuándo se había convertido el amor de su vida en un extraño? ¿Cuándo se había perdido a sí misma en aquella relación? Al mirar las fotos felices de años pasados, Brooke sintió que la ira se acumulaba en su interior. Rabia contra Trevor por traicionarla, contra Charity por manipularla, pero sobre todo contra sí misma por permitirlo. La mañana de un nuevo día encontró a Brooke en la mesa de la cocina, repleta de papeles. La falta de sueño y el estrés le habían dejado marcas en la cara, pero la determinación ardía en sus ojos. No podía permitirse el lujo de la desesperación. Era hora de actuar. Lo primero que hizo Brooke fue examinar toda la documentación relacionada con la casa. Recordó cómo Trevor y ella habían elegido aquella mansión y cómo habían planeado cada detalle de la reforma. ¿Había sido todo mentira? A medida que pasaban las horas, Brooke se sumergía más y más en un mar de términos legales e informes financieros. Poco a poco, empezó a surgir una imagen que le heló la sangre. Efectivamente, la casa estaba solo a nombre de Trevor. Además, Brooke descubrió que gran parte del dinero para su compra había salido de una cuenta cuya existencia desconocía. Era el fideicomiso de la familia Westfield, gestionado por Charity. ¿Cómo he podido estar tan ciega?, murmuró Brooke, masajeándose las sienes. Recordó cómo Trevor había insistido en ocuparse él mismo de todos los asuntos financieros. «Eres tan creativa, querida», le había dicho. «No llenes tu bonita cabeza con esos aburridos números». Ahora esas palabras sonaban como una mueca de desprecio. Brooke siguió hurgando en los documentos, y cada nuevo descubrimiento era más doloroso que el anterior. Descubrió varias cuentas más de las que no sabía nada. Regularmente se transferían grandes sumas de dinero entre ellas, formando una enmarañada red financiera. Al mediodía, Brooke ya no podía contener su rabia. Cogió el teléfono y volvió a llamar a Trevor. Esta vez, él contestó después de la tercera señal. «¿Brooke?», su voz sonaba cautelosa. «Se lo dije a mi madre». «Deja de esconderte detrás de la falda de tu madre, Trevor», lo cortó Brooke bruscamente. «Tenemos que hablar, ahora». Hubo una pausa. Luego Trevor suspiró. «Vale, estaré en casa dentro de 1 hora». A Brooke, aquella hora le pareció una eternidad.
Anduvo a tientas por la casa tratando de ordenar sus pensamientos, de prepararse para la conversación que se avecinaba. Cuando por fin sonó el sonido de la puerta al abrirse, Brooke sintió que el corazón se le caía a los talones. Trevor entró en el salón, impecable con su caro traje. Su rostro era impenetrable, como una máscara. ¿De qué querías hablar, Brooke?, preguntó, como si se tratara de una conversación casual y no de un momento que pudiera arruinar sus vidas. Brooke respiró hondo, intentando contener el temblor de su voz. Quiero saber la verdad, Trevor. Toda la verdad. Sobre la casa, sobre el dinero, sobre nosotros. Trevor se dejó caer lentamente en la silla, sin apartar los ojos del rostro de Brooke. ¿Qué quieres saber exactamente? ¿Por qué la casa está registrada solo a tu nombre? ¿De dónde salió el dinero para comprarla? ¿Y qué cuentas secretas me has estado ocultando todos estos años? La cara de Trevor tembló por un momento, pero se recompuso rápidamente. Veo que has hecho tu propia investigación, dijo con una ligera risita. ¿Y qué has descubierto? Deja de jugar conmigo, Trevor, exclamó Brooke, sintiendo que la ira subía dentro de ella en una oleada. Encontré los documentos, vi los extractos bancarios. Me mentiste desde el principio, ¿verdad? Trevor suspiró, reclinándose en la silla. Brooke, tienes que entenderlo. Hay cosas que son más grandes que tú y yo. Legados familiares, compromisos. ¿Compromisos?, interrumpió Brooke. ¿Qué hay de los compromisos con tu propia mujer? ¿O nuestro matrimonio también formaba parte de algún plan? Algo parecido al arrepentimiento apareció en el rostro de Trevor, pero desapareció rápidamente. Nuestro matrimonio fue real, Brooke. Al menos lo fue para mí, pero hay cosas que no puedes entender. Entonces explícamelo. Brooke sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las apartó ferozmente con un parpadeo. Explícame por qué dejaste que tu madre nos manipulara todos estos años. Explícame por qué me ocultaste asuntos financieros. Explícame por qué decidiste echarme de tu vida como si fuera algo indeseable. Trevor se levantó, su rostro impenetrable de nuevo. No voy a poner excusas, Brooke. Sí, te oculté algunas cosas. Sí, dejé que mi madre influyera en nuestra relación más de lo debido, pero lo hice por el bien de nuestro futuro. ¿Nuestro futuro?, rió Brooke con amargura. ¿Qué futuro, Trevor? ¿Ese en el que tú vives en esta casa con otra mujer y yo acabo en la calle? No es tan sencillo como crees, empezó Trevor, pero Brooke no le dejó terminar. No, es exactamente así de sencillo, gritó ella. Me traicionaste, Trevor. Traicionaste todo en lo que creía, todo lo que construimos juntos. ¿Y por qué? ¿Por dinero? ¿Por la aprobación de tu madre? Trevor guardó silencio, con la mirada fija en algún lugar por encima de la cabeza de Brooke. Ese silencio era más elocuente que cualquier palabra. ¿Sabes qué es lo peor?, continuó Brooke, sintiendo que cada palabra le desgarraba el corazón. Te quería, confié en ti, te di 10 años de mi vida, y tú ni siquiera puedes mirarme a los ojos y decirme la verdad. Trevor finalmente levantó la vista. En sus ojos Brooke no vio amor ni remordimiento, solo frío cálculo. La verdad, Brooke, es que nuestro matrimonio se ha agotado. Has sido una buena esposa, pero los tiempos han cambiado. Necesito un compañero que comprenda mis ambiciones, que pueda apoyarme en mi nuevo estatus. Esas palabras golpearon a Brooke como una bofetada. ¿Nuevo estatus? ¿Qué quieres decir? Voy a ser socio principal del bufete, respondió Trevor con una nota de orgullo en la voz. Eso es mucha responsabilidad, muchas oportunidades y grandes expectativas de los que me rodean. Brooke sintió que las náuseas le subían a la garganta. ¿Y yo, entonces, no cumplo esas expectativas? ¿Es por eso por lo que has decidido sustituirme como a un teléfono de modelo antiguo? Trevor suspiró. Estás siendo dramática, Brooke. Es solo la evolución de las relaciones. La gente cambia, sus necesidades cambian.
tú y yo acabamos de crecer fuera de nuestro matrimonio. No, Trevor, dijo Brooke en voz baja, sintiendo que algo en su interior por fin se derrumbaba. No somos nosotros los que crecimos fuera de nuestro matrimonio. Fuiste tú quien creció fuera de tu humanidad. Se puso de pie, mirando al hombre al que una vez había amado más que a la vida. Ahora el hombre que tenía delante era un extraño, frío y calculador. «Quiero que te vayas», dijo Brooke, sorprendida por la calma de su voz. «Ahora mismo. Y no vuelvas hasta que resolvamos esto a través de los abogados». Trevor asintió, como si se lo hubiera esperado. Sin decir nada más, se dirigió a la salida. En la puerta se dio la vuelta. «Brooke, yo...» «No», le cortó ella. «Vete». Cuando la puerta se cerró tras Trevor, Brooke sintió que se le levantaban las rodillas. Se hundió en el suelo y finalmente dejó que las lágrimas fluyeran libremente. La realidad se abatió sobre ella con toda su crueldad. El hombre en quien había confiado incondicionalmente había resultado ser un mentiroso y un manipulador. La vida que creía perfecta se había construido sobre la arena de la mentira y el engaño. Brooke no supo cuánto tiempo estuvo sentada así, dando rienda suelta a su dolor. Cuando por fin se secaron las lágrimas, sintió una extraña desolación, pero junto con ella surgió un nuevo sentimiento: determinación. Se levantó y se dirigió al espejo del pasillo. Una mujer con los ojos hinchados por las lágrimas le devolvió la mirada desde el reflejo, pero había un fuego ardiendo en aquellos ojos. «Basta», le dijo Brooke a su reflejo. «Ya basta de ser una víctima. Es hora de luchar». Volvió a la sala de estar, donde todavía había papeles esparcidos. Ahora los miraba con otros ojos. No eran solo papeles, eran armas. Armas que utilizaría para hacer valer sus derechos. Brooke cogió el teléfono y marcó un número. «Hola, necesito un buen abogado de divorcios. Sí, es urgente. Gracias, estaré esperando». Los días siguientes pasaron como un borrón para Brooke. Se sentía como una boxeadora noqueada que se obstina en levantarse. Cada mañana empezaba con una angustiosa toma de conciencia de la realidad, pero Brooke se obligaba a seguir adelante. Lo primero que decidió hacer fue acudir a sus amigos y familiares en busca de apoyo. Sin embargo, esa tarea resultó más difícil de lo que había previsto. Muchos de los amigos comunes de Trevor y ella prefirieron mantenerse al margen, reacios a tomar partido en el conflicto. Otros parecían ser conscientes de la situación y evitaban a Brooke. «Lo siento, Brooke, pero no queremos involucrarnos», le dijo Emily, su mejor amiga desde la universidad. «¿Entiendes la posición de Trevor en la sociedad? No podemos arriesgar la relación con la familia Westfield». Aquellas palabras dolieron más de lo que Brooke hubiera imaginado. Se dio cuenta de que Trevor y Charity ya habían empezado su campaña para aislarla de su círculo social habitual. Los padres de Brooke, que vivían en otro estado, quedaron conmocionados por la noticia. Le sugirieron que fuera a verlos para capear el temporal, pero Brooke sabía que huir no era una opción. Tenía que quedarse y luchar. «Gracias, mamá, pero me las arreglaré», dijo, intentando que su voz sonara segura. «Tengo que solucionar las cosas aquí». Desesperada, Brooke incluso intentó ponerse en contacto con algunos colegas de Trevor, con la esperanza de encontrar alguna información sobre sus planes. La mayoría de ellos se negaron educada pero firmemente a hablar de los asuntos personales de su colega. Sin embargo, el destino le deparó una sorpresa inesperada. Cuando Brooke estaba a punto de perder la esperanza, recibió una llamada de Landon Price, socio junior del bufete de Trevor. «Brooke, soy Landon. Escucha, sé lo que está pasando y quiero ayudar». Se reunieron en un pequeño café a las afueras de la ciudad. Landon parecía nervioso, mirando constantemente a su alrededor. «Arriesgo mi carrera al decirte esto», empezó, bajando la voz, «pero lo que Trevor está haciendo está mal.
Del relato de Landon, Brooke se enteró de detalles impactantes. Resultó que el plan para Dio llevaba meses gestándose. Trevor no solo planeaba el divorcio, se estaba preparando metódicamente para despojar a Brooke de todo lo que tenía. Manipuló las finanzas, transfirió activos, creó deudas ficticias, explicó Landon. Todo para que te quedaras sin nada en el divorcio. Brooke sintió que las náuseas le subían a la garganta. ¿Pero por qué? ¿Por qué iba a hacer eso? Landon suspiró. No es solo por el dinero, Brooke. Es política de empresa. El nuevo socio general tiene que tener cierta imagen. Y Caridad ha querido otra esposa para Trevor durante mucho tiempo. Peyton Evergreen, murmuró Brooke, recordando el nombre que había aparecido en los documentos. Landon asintió. Sí, la hija del senador Evergreen, el matrimonio perfecto para las ambiciones de Trevor y Charity. Brooke sintió que la rabia crecía en su interior. Había estado dispuesta a luchar por sus derechos, pero ahora se daba cuenta de que todo un sistema se oponía a ella. Gracias, Landon, dijo, apretándole la mano. Te arriesgas mucho ayudándome. Landon sonrió débilmente. No puedo quedarme callado viendo tanta injusticia. Ten cuidado, Brooke. No se detendrán ante nada. Sus palabras resultaron proféticas. Al día siguiente, Brooke recibió una visita amistosa de Charity Westfield. Charity entró en la casa sin invitación, lanzando una mirada crítica alrededor del salón. Vaya, parece que has descuidado un poco la limpieza, comentó con fingida preocupación en la voz. Brooke apretó los puños, intentando mantener la calma. ¿A qué debo la visita, Charity? Charity se acomodó en una silla, enderezando cuidadosamente las arrugas de su traje de diseño. He venido a hablar de tu futuro, Brooke. Más concretamente, sobre cómo hacer nuestra despedida menos dolorosa para todos. Querrás decir menos dolorosa para ti y Trevor, replicó Brooke. Charity suspiró con simpatía fingida. Mira, cariño, todos nos damos cuenta de que tu matrimonio con Trevor fue un error encantador, pero un error al fin y al cabo. Trevor ha crecido fuera de esa relación. Necesita una mujer de su calibre. Cada palabra era como una puñalada, pero Brooke no se permitió mostrar el dolor. ¿Y crees que voy a marcharme sin más, dejando todo lo que hemos construido juntos? Oh, estamos dispuestas a ser generosas, sonrió Charity. Te ofrecemos una buena compensación, suficiente para empezar una nueva vida en algún lugar lejos de aquí. Brooke sintió que la ira hervía en su interior. ¿Intentáis comprarme? ¿Después de todo lo que has hecho? El rostro de Charity se contorsionó de irritación por un momento, pero enseguida se recompuso. No seas ingenua, Brooke. Te das cuenta de que no puedes ganar esta batalla. Tenemos el dinero, los contactos, los mejores abogados. ¿Para qué necesitas todo eso? Acepta nuestra oferta y vete con dignidad. ¿Con dignidad? Brooke rió amargamente. Me robasteis 10 años de mi vida, mi hogar, mi familia, ¿y ahora habláis de dignidad? No, Charity, no me iré. Lucharé por cada céntimo, por cada metro cuadrado de esta casa. Y créeme, cuando esto acabe, serás tú quien hable de la pérdida de dignidad, no yo. Charity se levantó, con los ojos entrecerrados. Te vas a arrepentir de esta decisión, Brooke. Puede que nos hayamos separado como amigas, pero ahora sabrás de lo que es capaz la familia Westfield cuando se ve amenazada. Cuando Charity se marchó, Brooke se quedó un buen rato junto a la ventana, intentando calmar el temblor de sus manos. Sabía que acababa de declararle la guerra a una de las familias más poderosas de la ciudad, pero no había ningún lugar donde retirarse. Los días siguientes transcurrieron en una febril preparación para la batalla legal que se avecinaba. Brooke consultó con abogados, recopiló documentos, intentó encontrar pruebas del fraude financiero de Trevor. Cada paso era difícil. Parecía que el mundo entero se había vuelto contra ella, pero el destino preparaba otro golpe.
El jueves por la noche, cuando Brooke volvía a casa después de una reunión con un abogado, vio el coche familiar de Trevor delante de su casa. El corazón le dio un vuelco. ¿De verdad había decidido hablar? Sin embargo, al entrar en casa, Brooke se quedó paralizada en el umbral del salón. Trevor estaba allí, pero no solo. Una mujer alta, rubia y con aspecto de modelo estaba a su lado, con la mano apoyada en su hombro en un gesto claramente posesivo. «Oh, Brooke». Trevor parecía un poco avergonzado, pero se recompuso rápidamente. «Te presento a Peyton Evergreen, mi prometida». Brooke sintió que se le caía el suelo bajo los pies. Prometida. Ni siquiera estaban oficialmente divorciados y él ya estaba... Peyton se adelantó y le tendió la mano. Una perfecta sonrisa de Hollywood se dibujó en su rostro. «Encantada de conocerte, Brooke. He oído hablar mucho de ti». Brooke hizo caso omiso de la mano tendida y desvió la mirada de Peyton a Trevor. «¿Qué haces aquí?», dijo con voz ronca. Trevor se aclaró la garganta. «Nosotros vinimos a buscar algunas de mis cosas, y pensé que estaría bien presentaros el uno al otro». «¿Correcto?». Brooke sintió que algo en su interior se quebraba. «¿Crees que es correcto traer a tu prometida a la casa donde aún vive tu esposa?». Peyton rió suavemente, y esa risa le pareció burlona a Brooke. «Cariño, no seas dramática. Todos somos adultos. Estoy segura de que podemos solucionar las cosas de forma civilizada». Brooke respiró hondo, tratando de contener las emociones que le afloraban. «Fuera de mi casa. Los dos. Ahora». Trevor se adelantó. Su rostro expresaba una mezcla de fastidio y condescendencia. «Brooke, no seas cría. Esta ya no es tu casa, lo sabes. Peyton y yo viviremos aquí pronto, así que será mejor que...». No le dio tiempo a terminar la frase. Brooke, sin darse cuenta de lo que hacía, cogió un jarrón de la mesa más cercana y lo lanzó contra la pared, junto a la cabeza de Trevor. El jarrón se hizo añicos, llenando de fragmentos a Trevor y Peyton. «He dicho que te largues de mi casa», gritó Brooke, sintiendo que las lágrimas de rabia y dolor le corrían por las mejillas. Peyton chilló, saltando a un lado. Trevor, atónito, miró a Brooke con los ojos muy abiertos. «Has perdido la cabeza», murmuró. «Vámonos, Peyton. Aquí no es seguro». Salieron a toda prisa de la casa, dejando a Brooke sola entre los fragmentos, no solo del jarrón, sino de su vida anterior. El lunes por la mañana, Brooke estaba en el despacho del abogado Mark Sterling, uno de los pocos profesionales que habían aceptado llevar su caso. La pequeña habitación estaba llena de estanterías y montones de documentos apilados sobre el escritorio. «Bien, señora Holloway», empezó Mark, ajustándose las gafas en la nariz, «he estudiado su caso. Debo decir que es una situación delicada». Brooke juntó las manos, nerviosa. «¿Cómo de grave es?». El abogado suspiró. «No lo ocultaré. Estamos en serios problemas. La casa está a nombre de su marido. La mayoría de los bienes adquiridos conjuntamente también están a su nombre. Pero», levantó un dedo, «hay pistas». Mark pasó la hora siguiente explicando a Brooke los entresijos jurídicos de su situación. Le habló de la distribución equitativa de los bienes, de la posibilidad de impugnar algunas de las transacciones financieras de Trevor y de la importancia de demostrar su contribución al patrimonio familiar. «Tendremos que demostrar que no era solo una esposa, sino una socia», le explicó Mark. «Tu carrera, tu contribución al hogar, tu apoyo a la carrera de tu marido, todo importa». Brooke asintió, sintiendo que la determinación crecía en ella. «Estoy dispuesta a luchar, Mark. ¿Qué tenemos que hacer?». «Para empezar, reunir toda la documentación que podamos. Extractos bancarios, declaraciones de la renta, cualquier prueba de tu participación en el negocio familiar». Y hizo una pausa. «Tenemos que estar preparados para que jueguen sucio». Esas palabras resultaron proféticas. A la semana de presentar la demanda de división de bienes,
Brooke se encontró con las primeras manifestaciones de juego sucio. Al principio fueron pequeñas cosas. Problemas repentinos con las tarjetas de crédito, llamadas extrañas de cobradores por deudas inexistentes. Luego, la situación se agravó. Una mañana, Brooke descubrió que no podía iniciar sesión en su ordenador del trabajo. Una llamada al departamento de informática no aclaró la situación. Lo siento, señora Holloway, pero su acceso ha sido bloqueado por la dirección, le informó la voz indiferente del auricular. Una reunión con el director de la agencia no hizo sino empeorar las cosas. Lo siento, Brooke, dijo el señor Jenkins, evitando mirarla a los ojos, pero tenemos que rescindir tu contrato. No es nada personal, son solo negocios. Brooke sabía de quién eran los negocios. La familia Westfield tenía muchos contactos en la ciudad y ahora los estaban utilizando contra ella. Cuando Brooke volvió a casa, encontró una citación para comparecer ante el tribunal. Trevor había presentado una contrademanda, acusándola de malversación de fondos familiares y exigiendo una indemnización. «Esto es absurdo», exclamó Brooke cuando comentó la situación con Mark al día siguiente. «Nunca gasté más de lo que podíamos permitirnos». Mark se frotó los ojos con cansancio. «Lo sé, Brooke, pero están intentando crear la imagen de una esposa derrochadora para reducir tu parte en el reparto de la herencia. Tenemos que estar preparados para todo». La primera vista judicial fue un mes después. Brooke estaba nerviosa, pero intentó mantener la confianza. Sin embargo, al entrar en la sala, sintió que se le caía el suelo bajo los pies. Del lado de Trevor se sentaba no solo un abogado, sino todo un equipo de abogados de un prestigioso bufete, y a sus espaldas vio a Charity, cuyo rostro expresaba una mezcla de triunfo y desprecio. La reunión duró varias horas. Los abogados de Trevor presentaron documentos que supuestamente demostraban la irresponsabilidad financiera de Brooke. Hablaban de compras caras, de viajes, de una dama que vivía por encima de sus posibilidades. Mark luchó valientemente, presentando pruebas de la contribución de Brooke al presupuesto familiar, su exitosa carrera ahora arruinada. Pero Brooke veía que la juez fruncía el ceño cada vez más al escuchar los argumentos de la parte de Trevor. Al final de la vista, Brooke se sentía exprimida como un limón. El juez aplazó su decisión y fijó la próxima vista para dentro de 15 días. «¿Crees que tenemos alguna posibilidad?», le preguntó Brooke a Mark mientras salían del juzgado. Mark suspiró. «Siempre hay una posibilidad, Brooke, pero necesitamos más pruebas». Y vaciló. «Puede que necesitemos ayuda». «¿Ayuda? ¿De qué tipo?» «Podríamos considerar contratar a un investigador privado, si podemos encontrar pruebas de las maquinaciones de Trevor». Brooke asintió con la cabeza, sintiendo que la determinación crecía en su interior. «Haz lo que haga falta, Mark. No me rendiré sin luchar». Las semanas siguientes se convirtieron en una serie interminable de reuniones con abogados, revisión de documentos y búsqueda de pruebas. Brooke apenas dormía, tratando de encontrar algo que pudiera ayudarla en el juicio. Pero cuanto más duraba la lucha, más sentía Brooke que sus fuerzas menguaban. Sus problemas económicos se agravaban cada vez más. Sin trabajo y con las cuentas congeladas, tenía que ahorrar dinero para todo. Una noche, sentada en su salón medio vacío, tuvo que vender algunos muebles para pagar a su abogado. Brooke sintió que la invadía una oleada de desesperación. «¿Por qué estoy haciendo todo esto?», susurró en el vacío. «¿Quizá debería rendirme, aceptar su oferta y empezar de nuevo?». En ese momento sonó el teléfono. Era Landon Price. «Brooke, tengo información». Su voz sonaba emocionada. «He encontrado documentos que pueden demostrar que Trevor ocultó intencionadamente bienes antes del divorcio. Es ilegal, y el tribunal tendrá que tenerlo en cuenta». El corazón de Brooke latió más deprisa. «Landon, esto es increíble, pero ¿cómo podemos utilizar esta información sin ponerte en peligro?». «Estoy dispuesto a testificar»,
dijo Landon tras una pausa. Sé que estoy arriesgando mi carrera, pero es lo correcto. A Brooke se le llenaron los ojos de lágrimas de gratitud. Gracias, Landon. No tienes ni idea de lo mucho que esto significa para mí. Después de aquella conversación, Brooke sintió una oleada de fuerza. No estaba sola en esta lucha. Hay gente dispuesta a arriesgarse por la justicia. Sin embargo, la alegría le duró poco. El día antes de su siguiente vista, Brooke recibió una noticia impactante. Landon había tenido un accidente de coche y estaba en el hospital en estado crítico. No puede ser una coincidencia, le dijo Brooke a Mark mientras comentaban la situación. Se enteraron de que iba a ayudarnos. Mark parecía preocupado. Es posible, pero no podemos demostrarlo. Y sin el testimonio de Landon, tenemos muy pocas posibilidades de utilizar esa información en el juicio. Brooke sintió que la desesperación la invadía. ¿Qué vamos a hacer, Mark? Parece que siempre van un paso por delante de nosotros. El abogado le puso una mano en el hombro. No nos rendimos, Brooke. Seguiremos luchando. La verdad está de nuestro lado, y tarde o temprano saldrá a la luz. Pero las palabras de Mark, aunque esperanzadoras, no podían disipar por completo la oscuridad que se espesaba en torno a Brooke. Se sentía acorralada, como si el mundo entero se hubiera vuelto contra ella. Brooke pasó la noche anterior al juicio sin dormir. Sentada junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad, pensaba en cómo había cambiado su vida. Hasta hacía unos meses lo tenía todo: un marido cariñoso, una carrera de éxito, una casa preciosa. Ahora luchaba por conservar todo lo que le quedaba de su antigua vida sin estar segura de poder ganar. Por la mañana, mientras se preparaba para ir al juzgado, Brooke vio su reflejo en el espejo. Ojos cansados, rostro demacrado, mechones grises en el pelo. La lucha había dejado huella, pero en sus ojos seguía ardiendo un fuego de determinación. «No me rendiré», le dijo Brooke a su reflejo. «Cueste lo que cueste, lucharé hasta el final». Con ese pensamiento, se dirigió al juzgado, dispuesta a enfrentarse a Trevor, Charity y su ejército de abogados. Brooke estaba sentada en la pequeña cafetería, dando golpecitos nerviosos con los dedos en su taza de café frío. Estaba esperando a Landon, que por fin había salido del hospital y había accedido a reunirse con ella. Las últimas semanas habían sido una montaña rusa de altibajos esperanzadores, seguidos de caídas en el abismo de la desesperación. El timbre de la puerta la hizo estremecerse. Landon entró, apoyado en su bastón, con la cara aún marcada por el reciente accidente. «Brooke», sonrió débilmente, sentándose frente a ella. «Siento haberte hecho esperar». «Landon, me alegro mucho de que estés bien». Brooke apenas podía contener sus emociones. Todos pensábamos. Landon sacudió la cabeza. «No fue un accidente al azar, Brooke. Intentaban silenciarme». Brooke sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «¿Estás segura?» «Absolutamente». Landon se inclinó más cerca, bajando la voz. «Pero no saben lo principal. Tengo información que podría cambiarlo todo». Durante la hora siguiente, Landon le contó a Brooke una historia que le puso los pelos de punta. Resultó que la familia Westfield tenía un largo historial de manipulación y engaños, y Charity era la principal artífice de ese sistema. «No eres la primera, Brooke», dijo Landon. «Ha habido otras esposas antes que tú, y Charity ha hecho lo mismo con todas ellas». Brooke sintió que las náuseas le subían a la garganta. «¿Qué quieres decir?» Landon sacó una carpeta de su maletín. «Toma, echa un vistazo a esto. Es documentación de los matrimonios anteriores de Trevor. Hubo 2 antes de ti». Brooke abrió la carpeta con inquietud. Ante ella había certificados de matrimonio y divorcio, estados financieros y fotografías. 2 mujeres, Olivia Renfrew y Cassidy Blackwood, la miraban desde las fotos, con rostros llenos de esperanza y amor. «¿Qué les ha pasado?», preguntó Brooke, temerosa de oír la respuesta.
Lo mismo que te pasó a ti, suspiró Landon. Charity decidió que no eran adecuados para su hijo, así que empezó su propio juego. Chanchullos financieros, aislamiento social, presión psicológica. Al final, las dos mujeres se fueron sin nada, con la reputación arruinada. Brooke podía sentir la rabia creciendo en su interior. ¿Cómo han podido hacer esto? ¿Cómo pudo Trevor formar parte de esto? Landon negó con la cabeza. Trevor es una marioneta en manos de su madre. Siempre ha hecho lo que ella le ha dicho. Pero hay algo más, Brooke. Algo que podría cambiar el equilibrio de poder. Sacó un pendrive de su maletín. Aquí hay pruebas de todas las maquinaciones de la familia Westfield en los últimos 20 años. Evasión de impuestos, soborno de funcionarios, incluso casos de chantaje. Si esto cae en manos de la justicia, los Westfield lo perderán todo. Brooke se quedó mirando el pequeño pendrive, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Landon, esto es increíble, pero ¿cómo lo has conseguido? Tenía mis fuentes. Landon sonrió débilmente. Pero eso no importa ahora. Lo que importa es que tienes la oportunidad no solo de ganar tu caso, sino de detener a Caridad de una vez por todas. Brooke sintió que el corazón le latía cada vez más deprisa. Era una oportunidad que ni siquiera se había atrevido a soñar, pero junto con la esperanza vino el miedo. Landon es peligroso, dijo. Si se enteran... Conozco los riesgos, Brooke, la interrumpió Landon. Pero no puedo seguir callada. Lo que están haciendo está mal, y alguien tiene que detenerlos. Brooke apretó la mano de Landon. Gracias, no sé cómo agradecértelo. Solo usa esta información sabiamente, respondió Landon. Y ten cuidado, no se detendrán ante nada. Después de su reunión con Landon, Brooke se sentía como en una niebla. La información que había recibido era abrumadora. No sabía por dónde empezar, ni cómo utilizar esos conocimientos. La respuesta llegó inesperadamente. Esa misma tarde, Brooke recibió una extraña llamada telefónica. «Brooke Holloway», se oyó la voz de una mujer en el auricular. «No nos conocemos, pero necesito hablar contigo. Me llamo Olivia Renfro. Fui la primera esposa de Trevor». Brooke sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Olivia? Acabo de saber de ti hoy». «Sé lo que te pasa, Brooke», continuó Olivia. «Y quiero ayudarte. ¿Podemos vernos?» Quedaron en verse al día siguiente en la misma cafetería donde Brooke había visto a Landon. Brooke llegó temprano, mirando nerviosa a su alrededor. Cuando se abrió la puerta y entró una elegante mujer de unos 40 años, Brooke lo supo de inmediato. Era Olivia. «Brooke». Olivia se sentó frente a ella, con los ojos llenos de simpatía. «Siento mucho que estés pasando por esto». Durante las siguientes 2 horas, Olivia contó su historia. Se había casado con Trevor joven e ingenua, perdidamente enamorada. Los primeros años fueron como un cuento de hadas, pero poco a poco la caridad empezó a interferir en sus vidas. Empezó con pequeñas cosas, recuerda Olivia. Comentarios sobre mi ropa, sobre mi forma de llevar la casa. Luego Charity empezó a insistir en que estuviéramos más a menudo en su círculo social. Me sentía fuera de lugar entre tanta gente rica y poderosa, pero lo intenté por el bien de Trevor. La historia de Olivia era inquietantemente similar a la experiencia de Brooke. El alejamiento gradual de Trevor, los problemas económicos, el aislamiento social. Cuando por fin me di cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde, dijo Olivia, con los ojos llenos de lágrimas. Me lo habían quitado todo, mi casa, mi dinero, mi reputación, me dejaron sin nada. Brooke sintió que se le partía el corazón de compasión. Olivia, lo siento mucho, pero ¿por qué has decidido ayudarme ahora? Olivia se enderezó, con un fuego de determinación ardiendo en sus ojos, porque estaba cansada de guardar silencio,
Cuando me enteré de lo de Cassidy, la segunda mujer de Trevor, no hice nada. Estaba demasiado asustada, demasiado destrozada, pero ahora que descubrí lo tuyo, me di cuenta de que tenía que hacer algo. Esto tiene que acabar. Brooke sintió una oleada de esperanza. ¿Tienes alguna prueba? ¿Algo que pueda ayudar en el juicio? Olivia asintió. Tengo diarios que guardé durante mi matrimonio. Ahí está todo. Cada manipulación de Charity, cada mentira de Trevor. Y también, bajo la voz, tengo notas de conversaciones. Empecé a grabar en secreto nuestras conversaciones con Charity en los últimos meses de matrimonio. Hay cosas ahí que podrían hacerle mucho daño. Brooke no podía creer lo que oía. Era exactamente lo que necesitaba. Olivia, ¿te das cuenta de lo importante que es esto? Estas pruebas podrían cambiarlo todo. Olivia sonrió con tristeza. Sí que me doy cuenta. Y estoy dispuesta a testificar ante el tribunal si es necesario. Es hora de acabar con la tiranía de Charity Westfield. Mientras se despedían, Olivia abrazó a Brooke con fuerza. Ten cuidado, Brooke. Son peligrosos y no se detendrán ante nada. Pero recuerda, no estás sola en esta lucha. Brooke volvió a casa con la cabeza llena de nueva información y planes. Podía sentir la determinación creciendo en su interior. Ahora tenía un arma contra los Westfield, la verdad. Inmediatamente se puso en contacto con Mark, su abogado, y le habló de las reuniones con Landon y Olivia. «Esto lo cambia todo, Brooke», dijo Mark tras un largo silencio. «Con estas pruebas, no solo podemos ganar tu caso, sino que podemos procesar a los Westfield». Pero la alegría de Brooke duró poco. Al día siguiente, descubrió que habían intentado entrar en su casa. Aunque las cerraduras estaban intactas, la puerta mostraba signos de haber sido forzada y el interior estaba hecho un desastre. No faltaba nada, pero Brooke lo sabía. Buscaban un pendrive y documentos de Olivia. «Lo saben», susurró Brooke, mirando alrededor de las habitaciones destrozadas. «Saben lo que tenemos». Al darse cuenta, sintió miedo, pero también una extraña sensación de satisfacción. Si los Westfield estaban tan asustados, entonces ella iba por buen camino. Brooke se dio cuenta de que todos sus movimientos debían ser cuidadosos y meditados. Hizo copias de todos los documentos y las escondió en un lugar seguro. Guardó el pendrive de Landon y nunca se separó de él. Por la noche, Brooke reflexionó sobre todo lo que había aprendido en los últimos días. La historia de la familia Westfield, el destino de Olivia y Cassidy, los oscuros secretos que se ocultaban tras la fachada de respetabilidad, todo formaba una imagen aterradora. Brooke se puso delante del espejo y se ajustó el cuello de la blusa. Hoy era un día que esperaba y temía a la vez, el día en que todos los secretos saldrían a la luz. Respiró hondo, intentando calmar los frenéticos latidos de su corazón. «Saldrás de esta», susurró a su reflejo. «Eres más fuerte de lo que creen». Cogiendo su bolsa de papeles, Brooke salió de casa. Se dirigía a la oficina del bufete de abogados donde trabajaba Trevor. Hoy había una reunión sobre una vista judicial. Brooke sabía que Trevor, Peyton y Charity estarían allí, y estaba dispuesta a conocerlos cara a cara. Cuando Brooke entró en la espaciosa sala de conferencias, sintió las miradas de los presentes. Trevor estaba sentado a la cabecera de la mesa, Peyton a su lado, con la mano apoyada en el hombro de él en un gesto posesivo. Charity se sentó un poco más atrás. Su rostro expresaba una mezcla de desprecio y aburrimiento. «Brooke», la saludó Trevor con la cabeza, con voz tensa. «No esperábamos que vinieras en persona». «Creo que mi presencia aquí es necesaria», replicó Brooke, sentándose frente a ellos. «Tengo información que concierne a todos los presentes». Peyton se revolvió nerviosa en su silla. «¿De qué estás hablando? Estamos aquí para discutir los términos del divorcio». Brooke abrió lentamente su bolso y sacó una carpeta. «No, Peyton. Estamos aquí para hablar de la verdad sobre la familia Westfield,
sobre Charity y sobre lo que realmente está pasando. Charity se inclinó hacia adelante con los ojos entrecerrados. Cuidado con lo que dices, querida. Estás jugando con fuego. No, Charity. Brooke la miró fijamente. Tú eres la que ha estado jugando con fuego todos estos años, y ahora es el momento de responder por ello. Brooke empezó a extender los papeles sobre la mesa. Peyton, ¿sabes que no eres la primera nueva novia de Trevor? ¿Que hubo otras 2 mujeres antes que yo a las que Charity hizo exactamente lo mismo? Peyton palideció y su mirada se desvió hacia Trevor. ¿De qué está hablando? Trevor intentó controlar la situación. Brooke, basta. Solo intentas sembrar la discordia. No, Trevor, le interrumpió Brooke. Intento abrirle los ojos a Peyton para que sepa en qué se está metiendo. Mira, le mostró a Peyton unas fotos de Olivia y Cassidy. Son Olivia y Cassidy, la primera y la segunda esposa de Trevor. Ambas pasaron por lo mismo que yo estoy pasando ahora, y ambas se quedaron sin nada. Peyton cogió las fotos con manos temblorosas. ¿Esto es verdad? Charity se levantó bruscamente. Ya basta. No permitiré que difundas esas falsas insinuaciones. Pero Brooke no se detuvo ahí. Sacó un pendrive. Aquí, Peyton, están las pruebas de todas las maquinaciones de la familia Westfield durante los últimos 20 años. Evasión de impuestos, soborno a funcionarios, chantaje. Eso es lo que se esconde tras la fachada de respetabilidad de esta familia. Trevor se puso pálido. ¿De dónde has sacado esto? Tengo mis fuentes, respondió Brooke. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es que toda tu vida, Trevor, se basa en la mentira y la manipulación, y la principal artífice de todo ello es tu madre. Charity se rió, pero se notaba el nerviosismo en su risa. Eso es ridículo. ¿Crees que alguien va a creer tus divagaciones? Se creerán las grabaciones, Charity. Brooke sacó una grabadora. Las grabaciones que Olivia hizo antes del divorcio. ¿Te gustaría oírlas? Pulsó el botón de reproducción y la habitación se llenó con la voz de Charity. Escúchame, estúpida, no eres nada sin nosotras. Podemos destruirte con un chasquido de dedos. Así que acepta lo que te ofrecemos y desaparece de la vida de Trevor, o haremos que desees no haber nacido. Peyton se tapó la boca con la mano, horrorizada. Trevor se quedó helado como una estatua, y Charity parecía confusa por primera vez en la memoria de Brooke. Es un montaje, murmuró Charity. No puedes probar. Sí puedo, la interrumpió Brooke, y lo demostraré. En los tribunales, ante los periodistas, ante cualquiera que quiera escuchar, todo tu imperio de mentiras se desmoronará, Charity. Trevor salió por fin de su aturdimiento. Mamá, ¿es verdad? ¿Realmente hiciste todo esto? Charity se volvió bruscamente hacia su hijo. Todo lo que hice lo hice por ti, por nuestra familia. ¿Por la familia? Brooke sonrió amargamente. Arruinaste la vida de 3 mujeres. Has manipulado a tu propio hijo. Has quebrantado la ley una y otra vez. Y todo por el bien de la familia. Peyton se levantó, con el rostro pálido. No me lo puedo creer. Trevor, ¿sabías algo de esto? Trevor parecía perdido. No lo sabía todo. Mamá siempre decía que era lo mejor para todos. ¿Mejor para todos? Exclamó Brooke. ¿Lo mejor para quién, Trevor? Para Olivia, que se quedó sin un centavo. Para Cassidy, cuya reputación destruiste. Para mí, a quien intentaste echar de tu vida como a una cosa no deseada. Charity se rió de repente, pero no había alegría en su risa. Oh, Brooke, eres tan ingenua. ¿Crees que eres la primera que intenta desenmascararnos? Tenemos contactos, tenemos influencia. Te enterraremos a ti y a todas tus pruebas. No, mamá, dijo Trevor en voz baja. Todos se volvieron hacia él. Ya no. Ya no puedo formar parte de esto. Charity se puso pálida. ¿Qué estás diciendo, Trevor? No puedes traicionar a tu familia. ¿Familia?
Trevor sonrió amargamente. ¿Qué familia, mamá? La que se basa en la mentira y la manipulación, la que ha arruinado la vida de tanta gente. Se volvió hacia Brooke. Me disculpo, por todo. Fui débil. Dejé que mi madre controlara mi vida, pero ya no. Peyton recogió sus cosas en silencio. Me voy, dijo en voz baja. No quiero tener nada que ver con esto. Charity vio cómo su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba ante sus ojos. Todos os arrepentiréis de esto, siseó. Os destruiré a todos. No, Charity, dijo Brooke con calma. Esto es el fin. Tus maquinaciones, tus manipulaciones se acabaron, y ahora tendrás que responder por todas tus acciones. Charity corrió hacia la puerta, pero ya la estaban esperando. Dos agentes de policía entraron en la habitación, acompañados por Mark, el abogado de Brooke. Charity Westfield, dijo uno de los agentes, queda usted detenida acusada de fraude, chantaje y delito fiscal. Mientras Charity era conducida fuera de la habitación, lanzó una mirada de odio a Brooke. Pero Brooke ya no temía esa mirada. Se había mantenido firme, había ganado. Trevor estaba sentado con la cabeza apoyada en las manos. ¿Y ahora qué?, murmuró. Brooke respiró hondo. Ahora, Trevor, empezamos de nuevo. Sin mentiras, sin manipulaciones. Diremos la verdad, toda la verdad, ante el tribunal, y tendremos que rendir cuentas de nuestros actos. Se volvió hacia Mark. Contacta con Olivia y Cassidy. Ellas también merecen justicia. Cuando Brooke salió del despacho, sintió que se le caía un gran peso de los hombros. La batalla aún no había terminado. Quedaban tribunales, procedimientos y posiblemente más amenazas. Pero lo peor ya había pasado. La verdad por fin había salido a la luz. Fuera, Olivia la esperaba. ¿Cómo ha ido?, le preguntó con preocupación en los ojos. Brooke sonrió débilmente. Lo conseguimos, Olivia. Por fin los hemos detenido. Las dos mujeres se abrazaron y Brooke sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alivio y esperanza. ¿Y ahora qué?, preguntó Olivia cuando por fin se separaron. Brooke miró al cielo, sintiendo que la esperanza brotaba en su alma por primera vez en mucho tiempo. Ahora empezamos un nuevo capítulo. Conseguiremos justicia, no solo para nosotras, sino para todos los que sufrieron las consecuencias de los Westfield. Y entonces viviremos, libres, honrados, sin miedo. Caminaban por la calle. Dos mujeres que habían capeado el temporal y habían salido de él más fuertes que nunca. Les quedaba mucho trabajo por delante, muchos retos, pero ahora tenían la verdad de su parte, y eso era todo lo que necesitaban para ganar. Pero ahora tenía la oportunidad no solo de conseguir justicia para sí misma, sino de poner fin a años de manipulación y engaño. No era solo una lucha por una casa o por dinero, era una lucha por la verdad. Brooke sabía que le esperaban días difíciles. Los Westfield no se rendirían sin luchar y ella tenía que estar preparada para todo, pero ahora tenía aliados: Landon, Olivia, Mark. Ya no estaba sola en esta batalla. No voy a rendirme, se dijo Brooke, mirando la ciudad nocturna desde su ventana. Cueste lo que cueste, voy a llevar esto hasta el final. Por mí, por Olivia y Cassidy, por todos los afectados por los Westfield. Con ese pensamiento en mente, comenzó a prepararse para el próximo juicio. Ahora disponía de un arma que podía acabar de una vez por todas con el imperio de mentiras construido por Charity Westfield, y Brooke estaba decidida a aprovecharla al máximo. Tras el dramático enfrentamiento en el despacho de Trevor, Brooke sintió una oleada de energía y determinación. Se dio cuenta de que aquello no era más que el principio de un largo camino hacia la justicia, pero ahora tenía lo principal en mente. La verdad estaba de su parte. De vuelta en casa, Brooke se puso inmediatamente en contacto con Mark, su abogado. «Mark, tenemos que replantearnos por completo nuestra estrategia»,
le dijo en cuanto él contestó al teléfono. Ahora tenemos pruebas no solo de mi caso, sino de una mala conducta sistémica por parte de la familia Westfield. Mark escuchó atentamente mientras Brooke relataba los acontecimientos del día. Esto lo cambia todo, dijo finalmente. Brooke, ¿te das cuenta de que ahora no estamos solo ante un proceso de divorcio? Esto podría convertirse en un caso penal importante. Lo sé, respondió Brooke, y estoy dispuesta a llegar hasta el final. Charity y su familia han hecho daño a demasiada gente. Es hora de ponerle fin. Los días siguientes transcurrieron en intensa preparación para el juicio que se avecinaba. Brooke trabajaba casi sin descanso, sistematizando pruebas, preparando declaraciones, consultando con Mark los entresijos jurídicos del caso. Olivia y Cassidy, las anteriores esposas de Trevor, se convirtieron en aliadas inestimables. Aportaron sus diarios, fotografías, registros financieros, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre las manipulaciones de Charity. No puedo creer que por fin haya una oportunidad para que se haga justicia, dijo Cassidy durante una de sus reuniones. Durante tantos años he vivido con la sensación de haber sido engañada, utilizada y descartada. Brooke le apretó la mano con fuerza. Haremos esto juntas, por todos nosotros. Sin embargo, cuanto más se acercaba el día del juicio, más aumentaba la tensión. Brooke empezó a recibir llamadas y cartas anónimas amenazadoras. Una mañana, descubrió que habían pinchado las ruedas de su coche. «Intentan asustarte», le dijo Mark cuando Brooke se lo contó. «Eso significa que tienen miedo. Vamos por buen camino». A pesar de los retos, Brooke sentía que cada día era más fuerte. Ya no era la mujer confusa a la que Charity había intentado echar de casa meses atrás. Ahora era una guerrera, dispuesta a luchar no solo por sí misma, sino por todos los que habían sido perjudicados por la familia Westfield. La víspera de la vista, Brooke recibió una llamada inesperada. Era Peyton Evergreen. «Brooke, soy Peyton. Quiero hablar contigo. ¿Podemos vernos?» Acordaron encontrarse en un pequeño café no muy lejos de la casa de Brooke. Cuando Peyton entró, Brooke apenas la reconoció. Había desaparecido la socialité segura de sí misma. Sentada frente a ella, había una joven confundida con ojeras. «Te debo una disculpa», empezó Peyton, frotándose nerviosamente la servilleta. No me di cuenta de dónde me metía». Brooke la miró atentamente, esperando a que continuara. «Después de aquel día en la oficina», continuó Peyton, «empecé a indagar. Hablé con gente, estudié documentos, y lo que descubrí…» sacudió la cabeza. «Es horrible. No puedo formar parte de esto». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Brooke. Peyton respiró hondo. «Quiero testificar, ante el tribunal, contar todo lo que sé sobre los planes de Charity, sobre cómo manipuló a Trevor, sobre todo». Brooke sintió que el corazón le latía más deprisa. Este podría ser el factor decisivo en el caso. «¿Estás segura? Esto podría tener graves consecuencias para ti». «Lo sé», asintió Peyton. «Pero ya no puedo seguir callada. Yo también he sido víctima de la manipulación de Charity, aunque de una forma diferente. Es hora de ponerle fin». Hablaron durante varias horas más, discutiendo los detalles de la próxima reunión. Al despedirse, Brooke sintió una repentina simpatía por Peyton. Ella también era un peón en el juego de Charity, aunque desde el otro lado del tablero. La mañana del juicio estaba nublada. Brooke estaba de pie frente al espejo, ajustándose su elegante traje. Estaba pálida, pero en sus ojos ardía un fuego de determinación. «Puedes hacerlo», le dijo a su reflejo. «Hoy es el día de la verdad». Una multitud de periodistas ya se había congregado frente al tribunal. La historia de las maquinaciones de la familia Westfield se había filtrado a la prensa, y ahora todo el mundo estaba ávido de detalles. Brooke atravesó el mar de flashes y micrófonos sin responder a las preguntas. En la sala, vio a Trevor. Parecía agotado y envejecido. Cuando sus ojos se cruzaron,
Brooke vio una mezcla de vergüenza y remordimiento en su mirada. Comenzó el juicio. Mark presentó pruebas ante el tribunal del fraude financiero, la manipulación de propiedades y el chantaje de los Westfield. Brooke testificó, contando su historia, la historia de una mujer a la que intentaron despojar de todo lo que amaba. Luego, llegó el turno de los testigos sorpresa. Olivia y Cassidy subieron al estrado, hablando de su experiencia matrimonial con Trevor y de cómo Charity había arruinado sistemáticamente sus vidas. Pero la verdadera sorpresa para todos fue la aparición de Peyton. Cuando salió a declarar, los murmullos de sorpresa recorrieron la sala. «He venido hoy aquí», empezó Peyton con voz temblorosa, «para contar la verdad sobre lo que vi y oí como prometida de Trevor Westfield». Contó los planes de Charity para deshacerse de Brooke, las manipulaciones a las que había sido sometido Trevor y las maquinaciones financieras de las que había sido testigo. «Me cegaron las promesas de riqueza y estatus», dijo Peyton con lágrimas en los ojos. «Pero el precio de eso son las vidas arruinadas de gente inocente. Ya no puedo formar parte de esto». Brooke miró a Trevor durante el testimonio de Peyton. Podía ver cómo su rostro palidecía con cada palabra. Parecía un hombre que por fin se había dado cuenta de la magnitud de sus errores. Cuando Peyton terminó su testimonio, se hizo el silencio en la sala. El juez pidió un receso. En el pasillo, Brooke se encontró con Trevor. Parecía destrozado. «Brooke», empezó roncamente. «Ya, no sé qué decir. He sido tan tonta». Brooke miró fijamente al hombre que una vez había amado más que a la vida. Ahora lo veía claramente, débil, manipulado, pero por fin se daba cuenta de sus errores. «Sí, has sido un tonto, Trevor», dijo en voz baja, «pero no es demasiado tarde para enmendarlo. Di la verdad, toda la verdad, no por mí, sino por ti». Trevor la miró durante un largo momento y luego asintió lentamente. «Tienes razón, es hora de poner fin a esto». Cuando se reanudó la reunión, Trevor pidió de repente la palabra. Subió al estrado y empezó a hablar. De cómo su madre controlaba todos los aspectos de su vida, de cómo planeaba deshacerse de todas las esposas que no cumplieran sus normas, de fraudes financieros y transacciones ilegales. «Es culpa mía», concluyó. «Dejé que todo sucediera. Fui débil y cobarde, pero ahora estoy dispuesta a rendir cuentas de mis actos y los de mi familia». Su confesión fue el golpe final para la defensa de Charity. Cuando el juez levantó la sesión para dictar sentencia, Brooke sintió que todo su mundo había cambiado. Estaba de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad, cuando Peyton se le acercó. «Gracias», dijo Brooke sin darse la vuelta. «Lo que hiciste hoy ha sido muy valiente». Peyton se puso a su lado. «Tenía que hacerlo, por mi propio bien, por todas nosotras». Permanecieron en silencio, dos mujeres cuyas vidas habían dado un vuelco por las acciones de una familia, pero ahora ambas sentían que por fin habían encontrado la libertad. Cuando el juez volvió con la sentencia, se podía oír caer un alfiler en la sala. Brooke estaba sentada agarrada a las manos de Olivia y Cassidy, sintiendo su apoyo y su fuerza. «Considerando todas las pruebas presentadas», empezó el juez, «el tribunal dictamina». Sus palabras sonaron como música para Brooke. La sentencia la favorecía en todos los aspectos. La casa seguía siendo suya, el fraude financiero de los Westfield se consideraba ilegal y Charity se enfrentaba a un proceso penal. Cuando el juez terminó, Brooke sintió que le corrían lágrimas de alivio por las mejillas. No solo lloró por sí misma, sino también por Olivia, Cassidy e incluso Peyton, por todas las mujeres cuyas vidas se habían visto arruinadas por las maquinaciones de la familia Westfield. Cuando Brooke salió del juzgado, le llovieron los flashes de las cámaras y las preguntas de los periodistas, pero solo sintió alivio y una extraña calma. «Señorita Holloway, ¿cómo se siente después de esta victoria?», gritó uno de los periodistas. Brooke se lo pensó un momento y sonrió,
por primera vez en mucho tiempo con una sonrisa sincera. «Siento que se ha hecho justicia», dijo, «no solo para mí, sino para todos los que se han visto perjudicados por las acciones de la familia Westfield. Hoy hemos demostrado que la verdad siempre gana, aunque lleve tiempo». Se volvió hacia Olivia, Cassidy y Peyton, que estaban a su lado. «Hemos pasado por esto juntas, y juntas seguiremos adelante. Hoy empieza un nuevo capítulo en nuestras vidas, un capítulo que escribiremos nosotras solas, sin la manipulación de nadie más». Cuando Brooke subió al taxi para volver a casa, se sintió otra persona. Una mujer que había pasado por el fuego y se había forjado de nuevo. Más fuerte, más sabia, preparada para nuevos retos. Sabía que le quedaba trabajo por hacer. Tenía que enfrentarse a las secuelas de las maquinaciones de los Westfield, ayudar a otras víctimas de sus acciones, empezar una nueva vida. Pero ahora Brooke estaba preparada para todo. Mirando por la ventana la ciudad que pasaba a toda velocidad, Brooke sonrió. Recordó las palabras que su abuela le había dicho una vez. «La vida no siempre es justa, cariño, pero si eres lo bastante fuerte para luchar por la justicia, siempre ganarás». Hoy, Brooke ha demostrado que es lo bastante fuerte, y esa fuerza la acompañará siempre. Había pasado un año desde la sentencia que cambió la vida de Brooke Holloway para siempre. Estaba de pie junto a la ventana de su despacho en la oficina de la Fundación Phoenix, observando el ajetreo de la ciudad. Muchas cosas habían cambiado en ese tiempo y, a veces, a Brooke le costaba creer que todo fuera real. La Fundación Phoenix se había convertido en su nueva misión. Junto con Olivia y Cassidy, crearon una organización que ayudaba a mujeres que habían sufrido manipulación y fraude financiero en sus matrimonios. En el último año, han ayudado a más de 100 mujeres a empezar una nueva vida proporcionándoles asistencia jurídica, apoyo psicológico y asesoramiento financiero. Brooke recuerda su primer día en aquella oficina. Entonces era una habitación vacía, con las paredes desnudas y unos cuantos escritorios. Ahora el lugar bullía de vida. Asesores que hablaban con los clientes, abogados que preparaban documentos, voluntarios que atendían la línea de atención telefónica. Brooke, la voz de Olivia la sacó de su ensueño. «Tenemos un nuevo caso. Creo que deberías echarle un vistazo». Brooke asintió y volvió a su escritorio. El trabajo nunca terminaba, pero ahora le daba satisfacción. Cada vida salvada, cada mujer que recuperaba el control de su destino, era una victoria personal para Brooke. Por la noche, mientras conducía de vuelta a casa, Brooke pensó en cómo había cambiado su vida. La casa que había sido un campo de batalla era ahora su santuario. Había redecorado completamente el interior, deshaciéndose de todo lo que le recordaba al pasado. Ahora cada habitación reflejaba su nueva vida y sus nuevos objetivos. Sentada en su sillón favorito con una copa de vino, Brooke hojeó las noticias. Un titular llamó su atención. «Charity Westfield pierde la apelación. La sentencia se mantiene». Brooke suspiró. Charity no se había rendido ni siquiera en la cárcel y había seguido luchando de todas las formas posibles. Pero el sistema que antes había utilizado a su favor ahora se estaba volviendo en su contra. Brooke pensó en Trevor. Desde el juicio había desaparecido por completo de la vida pública. Lo último que había oído era que había vendido su participación en el bufete y se había mudado a una pequeña ciudad de la costa. Brooke esperaba que por fin hubiera encontrado fuerzas para vivir su propia vida, libre de la manipulación de su madre. Peyton resultó ser una aliada inesperada. Después del juicio, se dedicó de lleno a su trabajo en la Fundación Phoenix, utilizando sus conexiones y conocimientos de la alta sociedad para ayudar a otras mujeres. Su transformación de mimada de la alta sociedad a dedicada defensora de los derechos de la mujer fue notable. Brooke se levantó y se acercó a la estantería. Entre los libros de derecho y psicología había una pequeña fotografía enmarcada. En ella aparecían Brooke,
Olivia y Cassidy el día de la inauguración de la Fundación Phoenix. Sus rostros brillaban de felicidad y esperanza. ¿Quién lo hubiera dicho?, susurró Brooke mirando la foto. Pasamos de víctimas a defensoras. Recordó el largo camino que la había llevado hasta ese momento, el dolor de la traición, el miedo a perderlo todo, la desesperación y la soledad, pero también los momentos de fuerza en los que encontró el valor para seguir luchando, el apoyo de aliados inesperados, el triunfo de la verdad en los tribunales. Brooke se dio cuenta de que estas pruebas la habían cambiado para siempre. Se hizo más fuerte, más sabia, más compasiva. Aprendió a apreciar la amistad y el apoyo verdaderos. Pero, sobre todo, aprendió a confiar en sí misma y en su intuición. El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones. Era Cassidy. «Brooke, no te lo vas a creer». La voz de Cassidy sonaba emocionada. «Nos han pedido que hablemos en una conferencia nacional sobre los derechos de la mujer. Es nuestra oportunidad de contar a todo el país el trabajo de la fundación». Brooke sintió que el corazón le latía más deprisa. «Es increíble, Cassidy. ¿Cuándo es la conferencia?» «Dentro de 2 meses en Washington, D.C. Quieren que hagamos todo un panel sobre el abuso financiero en el matrimonio y cómo nuestra fundación ayuda a las víctimas». Después de hablar con Cassidy, Brooke no podía estarse quieta. Empezó a pasearse por la habitación, con sus pensamientos trabajando febrilmente. Esta era una oportunidad con la que ni siquiera habían soñado hace un año. Una oportunidad de cambiar la vida de más mujeres, de influir en la legislación, de concienciar a la comunidad. Brooke se sentó frente al ordenador y empezó a esbozar su discurso. Quería hablar no solo del trabajo de la fundación, sino también de sus propias experiencias y las de otras mujeres. Mostrar cómo el sistema suele ir en contra de las víctimas y qué es lo que hay que cambiar. Trabajando en el plan, Brooke recordó sus primeros días tras dejar a Trevor. Entonces se sentía perdida y sola, sin saber qué hacer. Ahora tenía un propósito, una misión que daba sentido a su vida. Al día siguiente, la oficina de la fundación bullía de entusiasmo. La noticia de la conferencia había entusiasmado a todo el mundo. Brooke reunió a un equipo para intercambiar ideas. Es nuestra oportunidad no solo de dar a conocer nuestro trabajo, sino también de atraer a nuevos socios y patrocinadores, dijo Olivia. Tenemos que preparar una presentación de nuestros resultados para este año. Peyton, que ahora se encargaba de las relaciones públicas, se ofreció. Puedo ponerme en contacto con algunos periodistas que conozco. Quizá podamos concertar entrevistas antes de la conferencia para llamar más la atención. Brooke escuchó las ideas de su equipo con orgullo. Cada uno de ellos había recorrido un camino diferente de curación y crecimiento. Ahora no eran solo colegas, sino una verdadera familia unida por un objetivo común. Por la noche, tras un largo día de preparación, Brooke decidió volver a casa andando. Caminó por las calles de una ciudad que antes le había parecido hostil, pero que ahora era campo de sus nuevas victorias. Al pasar por delante del juzgado donde se había decidido su destino hacía un año, Brooke se detuvo. Recordó aquel día, el miedo, la incertidumbre, pero también la determinación de luchar hasta el final. ¿Cuánto había cambiado desde entonces? En casa, Brooke encontró una carta en el buzón. Al abrirla, enarcó las cejas, sorprendida. Era una invitación para dar una conferencia en la Facultad de Derecho de su alma mater. «Querida señorita Holloway», decía la carta, «hemos seguido su caso y sus actividades posteriores con gran interés. Su experiencia y conocimientos serían muy valiosos para nuestros estudiantes. Le agradeceríamos que aceptara dar una serie de conferencias sobre los aspectos legales y éticos del abuso financiero en el matrimonio». Brooke sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Se recordaba a sí misma como estudiante, llena de esperanza y ambición. ¿Quién iba a pensar que la vida la traería de vuelta a estas paredes, pero como conferenciante?
Sentada a la mesa de la cocina con una taza de té, Brooke contempló el futuro. La conferencia de Washington, las clases en la universidad, eran nuevos retos, nuevas oportunidades para crecer y desarrollarse, pero, sobre todo, eran oportunidades de ayudar a más gente. Sacó su diario y empezó a escribir. Desde hacía un año, escribir sus pensamientos, sus planes y sus reflexiones sobre el pasado se había convertido en una costumbre. Hace un año pensé que mi vida se había acabado, escribió Brooke. Me sentí traicionada, humillada, despojada de todo lo que aprecio. Pero hoy me doy cuenta de que aquel momento no fue el final, sino el principio, el comienzo de un nuevo capítulo, de una nueva Brooke. Aprendí a valorarme no a través del prisma de las expectativas de los demás, sino a través de mis propios logros y valores. Me di cuenta de que la fuerza no consiste en no caerse nunca, sino en levantarse siempre. Cada día conozco a mujeres que pasan por lo mismo que yo pasé una vez, y cada vez que ayudamos a alguien a empezar una nueva vida, siento que me estoy curando un poco más. No sé lo que me deparará el futuro, pero sí sé que nunca volveré a dejar que nadie controle mi vida o mis decisiones. Sé que tengo el poder de cambiar no solo mi destino, sino el de los demás. Este es un nuevo comienzo, y estoy preparada para ello. Cerrando el diario, Brooke se acercó a la ventana. La ciudad resplandecía de luces, llena de vida y posibilidades. Sonrió al ver su reflejo en el cristal. La vida le había enseñado una dura lección, pero la había aprendido bien. Ahora estaba preparada para nuevos retos, nuevas victorias y nuevos comienzos. Por la mañana, Brooke se despertó con gran expectación. Hoy era el gran día, la primera reunión de un grupo de trabajo encargado de redactar un proyecto de ley para proteger a las víctimas de abusos económicos en el matrimonio. La Fundación Phoenix había sido invitada como panelista, y Brooke iba a representar a las miles de mujeres cuyas historias habían conocido a lo largo del último año. De camino a la oficina, reflexionó sobre lo lejos que habían llegado, de un pequeño grupo de apoyo a una organización que influye en la legislación del país. Era más de lo que podía haber soñado hace un año. Olivia la recibió en la oficina con un montón de papeles. ¿Lista para cambiar el mundo?, le preguntó con una sonrisa. Brooke asintió, sintiendo una oleada de energía. Más preparada que nunca.